Bien, veamos este último ejemplo, ¿sí? En donde vamos a trabajar la función, bueno, según nuestros valores de A, B y C. En este caso tenemos los tres términos ya, de nuevo, juntos. Entonces vamos a identificar A, B y C. El valor de A va a ser -1, el valor de B va a ser -2 y el valor de C va a ser -2. ¿Sí? Bueno, ya de antemano yo ya sé que la parábola va a ser cóncava hacia abajo ahora porque el valor de A es negativo. Entonces yo ya automáticamente sé que cuando tenga que dibujar esta rama o esta parábola, la voy a dibujar para abajo. ¿Sí? Como tengo los tres valores, bueno, acá voy a tener que hacer uso de la fórmula resolvente. Entonces, escribo la fórmula, bueno, primer paso, raíces, recordemos. Entonces, escribo la fórmula para acordármela. ¿Sí? Y reemplacemos los valores. El menos de la fórmula es b. Como b también es negativo, entonces menos menos. Recordemos eso. ¿Sí? Más menos. B al cuadrado, entonces menos 2 al cuadrado, menos 4 por A que vale -1, por C que vale -2, ¿sí? Entonces vamos a hacer uso de los paréntesis, dividido 2 por A que vale -1. Regla del signo, menos por menos, más menos 2 al cuadrado, me queda 4, menos por menos, más por menos, menos. 4 por 1, 4 por 2, 8, sobre 2 por A, que es -2. 2 por -1, -2. Entonces aquí me quedaría 2, vamos a continuar aquí arribita, 2 más menos 4 menos 8, menos 4 sobre -2. Y aquí me voy a detener un momento. En esta parábola tiene un caso especial. ¿Por qué? El valor que me dio dentro de la raíz es negativo. Y si nosotros recordamos una de las propiedades en los valores enteros, ¿sí? La raíz de un número negativo no se puede calcular, pero nosotros hemos visto cuando trabajamos la parte de los números irracionales que la raíz de un número negativo, cuando la raíz tiene índice par, es un número imaginario. Entonces significa que esta función tiene raíces imaginarias. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí no pertenece al campo de los números reales. ¿Sí? Significa que estas raíces, al ser imaginarias, no van a cortar al eje X. Significa que esta función va a estar en algún sector del eje de coordenadas. ¿Sí? Recuerden que el eje está dividido en 4 cuadrantes. Bueno, esta parábola estará por alguno de esos cuadrantes sin tocar al eje X. Por lo tanto, yo este cálculo lo dejo ahí nomás y yo sé que no va a tener raíces reales, por lo tanto no va a haber corte con el eje X. Entonces puede pasar esto, chicos, en donde la raíz me dé negativa, entonces tenga una parábola con raíces imaginarias. Pero eso no quiere decir que no tenga solución o no la podamos dibujar. Entonces, esto puede ocurrir tanto con el término cuadrático y el independiente o con el término cuadrático y el lineal, o sea, esto puede ocurrir en varias situaciones. Entonces, vamos a nuestro segundo paso, que es el cálculo del vértice, ¿sí? Que era el punto X del B y del vértice. Entonces, X del vértice con la formulita menos B sobre 2 por A. Entonces, menos b, entonces menos de la fórmula, y b es negativo, entonces menos menos, sobre 2 por a, que vale -1. Entonces, menos por menos, más 2,
2 por menos 1, menos 2, hacemos la división, esto me da como resultado menos 1. Ahora, para calcular la segunda parte de la coordenada, escribimos la función y reemplazamos este valor aquí, tal como hicimos en los ejemplos anteriores. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque acá tengo un menos adelante. Entonces, este menos queda ahí. X lo reemplazo por menos 1 al cuadrado. 2 por menos 1, menos 2. Entonces, esto al cuadrado es 1 positivo. Como tengo un menos adelante, queda menos 1. Regla de signos, menos por menos más, 2 por 1, 2, ¿sí? Menos 2. Entonces, al hacer toda esta cuenta, me queda como resultado menos 1. Entonces, el vértice está definido por los valores menos 1, menos 1. Menos 1 para X, menos 1 para Y del vértice correspondiente para cada uno. Bien, vamos a calcular, o vamos a hacerlo aquí ya directamente. Voy a hacer el cálculo del eje de simetría. ¿Sí? El eje de simetría, bueno, es la suma de las raíces. ¿Sí? Pero en este caso, como no tengo raíces, ¿sí? No tengo raíces, no voy a poder hacer la fórmula de x1 más x2 sobre 2 porque no la tengo. Pero yo tengo conciencia de que el eje de simetría siempre pasa por la coordenada del x del vértice, porque ahí me indica dónde está la simetría para un lado y para el otro. Entonces, este valor es el mismo que resulta de esta fórmula, por si no se dieron cuenta. ¿Sí? Entonces, yo sé que el eje de simetría va a pasar por menos 1. ¿Sí? Porque justo pasa por ese valor cuando tengo la coordenada del vértice en x. ¿Sí? Las intersecciones, bueno, ya las nombramos. Raíces no hay, entonces no tengo. Intersección con el eje Y sí, justamente es, recuerden, el término independiente que es menos 2. Concavidad, lo habíamos hablado, es menos 1, entonces el valor de A, entonces las ramas van a ir para abajo, ¿sí? Y vamos a determinar, por supuesto, el dominio, ¿sí? Y la imagen de esta función, ¿sí? Para poder dibujarla. Y vamos a ver por qué justamente no tiene raíces reales la función, porque nos dio negativa la raíz. Bien, entonces hemos anotado los elementos de nuestra función para que podamos determinar la gráfica ahora. Lo dicho anteriormente, raíces no tenemos, ¿sí? Porque son imaginarias. Vamos a marcar el vértice que sí, entonces tenemos menos 1 para X, menos 1 para Y, entonces el vértice, acá estamos, menos 1 para X, entonces hacemos la gráfica, unimos, y menos 1 para Y. Entonces nuestro vértice se encuentra en ese punto. Menos 1 para X, menos 1 para Y. Menos 1 para X, menos 1 para Y. Entonces tenemos nuestro vértice ahí. ¿Qué más? Intersección con los ejes. Bueno, con el eje X no hay, por supuesto, porque no tenemos raíces. Intersección con el eje Y sí, es el término independiente que es menos 2, entonces tenemos que pasar por menos 2, por aquí. Y bueno, como sabemos que la concavidad va hacia abajo, porque el valor de A era negativo, no me queda que de este punto yo trace mis ramas hacia abajo, y con la excepción de que la rama que trace por la derecha, en este caso, tiene que pasar por 2, porque es el punto de corte que me indica el término independiente. Entonces, desde este punto trazo mis ramas hacia abajo de esta manera. Obviamente que lo tenemos que hacer simétrico. Como el eje de simetría es la coordenada que coincide con el X
de la coordenada del vértice, entonces, en este caso, el eje del vértice es justamente este valor. Entonces, por menos 1, que es la coordenada de x para el vértice, pasa el eje de simetría. ¿Sí? Entonces, lo que me indica a mí la simetría por derecha y por izquierda de cada parábola. ¿Sí? Y como vemos, entonces, esta parábola tiene su vértice en este cuadrante en donde no toca el eje x, ¿sí? Entonces está en este sector. También podría haber estado aquí arriba, aquí o aquí, en este caso. Obviamente que si está en este sector, las ramas van a ir para arriba, para que no corten al eje X, o podría haber estado esta misma en este espacio. Bien, dominio, obviamente real. Y la imagen, también depende, como venimos trabajando, desde la coordenada y del vértice, que es menos 1. Pero ahora lo vamos a leer al revés, porque las ramas vendrían desde abajo hacia el vértice. Entonces, esto viene desde aquí abajo hacia el vértice, entonces lo vamos a leer al revés. La imagen va a ser desde menos infinito, abierto, hasta menos 1, cerrado. Entonces lo leemos así, vengo desde abajo hasta acá, porque desde aquí para arriba no tengo función. ¿Sí? Bien, espero que por el momento les haya servido esta pequeña explicación, bueno, pequeña entre comillas, para que puedan resolver ustedes el trabajo práctico, que es solamente gráfica. Todos estos procesos, todos estos pasos que hemos hecho con estos ejemplos, lo van a tener que hacer varias veces con respecto a las otras funciones cuadráticas que van a encontrar en el práctico. Ahora lo que vamos a hacer es darle un pequeño uso a los valores del vértice y a las raíces para expresar de otra manera lo que es una función cuadrática. Bien, voy a tomar el primer ejemplo que hemos hecho, ¿sí?, en el video anterior, en donde teníamos esta función cuadrática con los tres elementos. Y le vamos a dar un pequeño uso a las raíces de esta función que ya habíamos calculado, que en este caso era 1 y 3, y al vértice que hemos calculado, que era 2 menos 1. La función cuadrática, cuando tiene esta expresión, el término cuadrático, el lineal y el independiente, o el cuadrático con el lineal, o el cuadrático con el independiente, ¿sí?, esta expresión se llama expresión polinómica. ¿Sí? Justamente porque lo que tengo es un polinomio, ¿sí?, de grado 2, porque es una función cuadrática. Pero ahora, esta expresión o la función cuadrática tiene otras expresiones. Se la pueden ver de otras maneras, ¿sí? También son polinómicas, pero se la expresan de otra forma. Por ejemplo, la expresión polinómica es la expresión que hemos visto al comienzo, donde tengo ax más bx más c. Esta expresión, ya sea completa o incompleta, se llama expresión polinómica. Es una función cuadrática. Pero también esto se puede expresar de otra manera, como esto, expresión factorizada se denomina, ¿sí? Y la fórmula, esto cambia un poquito su expresión, de esta manera. Ax menos x1 por x menos x2. ¿Sí? Entonces, esto es igual a esto, solamente que está visto de otra manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Por el momento yo les voy a enseñar o les voy a dar la fórmula de la expresión factorizada. Cuando veamos la segunda parte, les vamos a dar uso a esto, para qué sirve y cómo se resuelve o cómo se lo utiliza. Fíjense en que lo que la fórmula factorizada les está indicando es el uso de las raíces. Entonces,
y el valor de A. Lo único que van a hacer ustedes es tomar las raíces que han calculado de esta fórmula y la van a expresar, la van a colocar aquí, aquí y con el término de A. Entonces, el valor de A, ¿cuánto vale? 1. X y X no lo cambiamos, lo dejamos como está. Lo que sí vamos a tomar es X1, que vale 1. Como aquí es negativo, entonces menos 1, cambiando el signo, ¿sí? Por X menos X2, que es 3, o sea, y queda de esa manera. Nada más, lo único que les pido es que tomen las raíces, las coloquen en la fórmula y lo dejen ahí. Luego vamos a ver para qué sirve o cómo se trabaja con esta expresión factorizada, que es en básica una derivación de esto, pero queda lo mismo. Pero ya vamos a ver cómo se trabaja. Esta es una. Otra expresión que tiene la fórmula es la expresión canónica. Canónica. O en algunos libros llaman fórmula estándar, ¿sí? Pero es básicamente lo mismo. Y la expresión o la fórmula, que es un derivado de esto, es la siguiente. Y es igual a A por X menos X del vértice elevado al cuadrado más Y del vértice. Es para que conozcan nada más la fórmula. Después le vamos a dar un uso a esas fórmulas, ¿sí? Entonces, ahora, con respecto a la anterior, fíjense en lo que usa esta fórmula. Está usando los vértices, las coordenadas del vértice, ¿sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es tomar las coordenadas de los vértices y reemplazarlas aquí en la fórmula con el valor de A, ¿sí? Que vuelve a ser 1 por esta X, no la cambio, menos la coordenada del vértice, que es 2, entonces acá es positivo, entonces no va a cambiar, elevado al cuadrado, más menos 1, que en este caso, bueno, va a quedar menos por más, menos 1. Y me queda de esa manera, ¿sí?, la expresión canónica de la función. O sea que esta función quedó en canónica así. Y esta función quedó en factorizada de la otra manera como veníamos trabajando. Pero es solamente reemplazar, darle un uso a las raíces y al vértice para ubicarlos en esa fórmula. Les pido solamente que lo coloquen en la fórmula, no resuelven y no hacen nada, solamente nos plantamos y nos quedamos ahí. Y otra para que vayan aprendiéndose un poquito esto. Pero, como les digo, esto lo vamos a trabajar en la segunda parte, ya cuando veamos la expresión canónica y factorizada y cómo se utilizan cada una de ellas. Por el momento, solamente nos plantamos ahí, ¿sí? Después ya trabajaremos esta parte. Lo importante era de este tutorial que aprendan a dibujar una función cuadrática, ya sea cual sea la función, si está completa o incompleta, ¿sí? Entonces, eso es lo único importante en esta parte de la función. Espero que más o menos hayan comprendido un poco. Cualquier cosa me pueden consultar al mail, plantearme las dudas. Ya saben que pueden trabajar por plataforma, participar en el foro o mandarme mensaje a los mails, no hay ningún problema, siempre y cuando estén participando, chicos. Y les pido que la gente que está debiendo deberes, por favor, se comunique lo más pronto posible. Espero sus dudas, ya les voy a subir el trabajo a la plataforma para que puedan ir desarrollándolo. Y bueno, cualquier duda me avisan. Un gran abrazo para todos.